Juan capítulo 8. La semana pasada nosotros comenzamos a una serie que se trata de quién es Jesús según Jesús. O sea, ¿qué dice Jesús acerca de sí mismo? Y nosotros en el libro de Juan podemos encontrar una serie de declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, donde Él dice, yo soy. Y de manera específica, Jesús hizo 7 declaraciones acerca de sí mismo, donde Él dice, yo soy. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la viña. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en cada una de esas declaraciones, Jesús hace declaraciones acerca de quién Él es, pero en cada instante, esa declaración es quién Él es en relación a quiénes somos nosotros. O sea, no son necesariamente declaraciones absolutas acerca de sí mismo, sino su significado radica en cómo Él se relaciona con nosotros, en qué Él significa para nosotros y cómo Él se relaciona a nosotros. Entonces, cuando estamos estudiando, y la semana pasada estudiamos y aprendimos acerca de Jesús como el pan verdadera, el pan de la vida, el pan verdadero para la necesidad verdadera. Aprendimos eso la semana pasada. Tenemos que pensar quién es Jesús en relación a mí. Vimos la semana pasada que Jesús es el pan que yo necesito con más urgencia. Y entonces, en esta noche vamos a mirar la segunda declaración del yo soy, que encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos a leerlo ustedes en voz alta en la casa y nosotros aquí en voz alta. Juan 8, 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar. Padre Señor, gracias Señor por esta tarde. Gracias Señor por el privilegio de ser hijos suyos. Y gracias Señor por la bendición de poder estar en su presencia, cada hermano, cada hermana en su hogar y nosotros aquí, para que podamos en unidad Señor, en espíritu Señor, Señor, en unidad de espíritu, adorarte Señor en este momento. Padre, pido Señor que su Santo Espíritu nos guíe, que nos enseña, que nos ayuda a aprender lo que implica el hecho que Jesús es la luz del mundo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En Juan 8:12, el Señor Jesucristo declara que Él es la luz del mundo. El que sigue, Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Parecido a cuando Jesús se describió o declaró que Él es el pan de la vida. Eso es una proclamación muy dramática. Y de manera especial, es una declaración muy dramática porque hay que entender el trasfondo en el cual, el momento en el año en que Jesucristo hizo esta declaración. Esta proclamación, esta declaración fue hecha durante la fiesta de los tabernáculos. Si usted busca, pero no hay que buscarlo, en Juan capítulo 7, versículo 2, nos enseña que Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de mucho gozo, una fiesta en el calendario judío y una fiesta ordenada por el Señor en el Antiguo Testamento,
Es una fiesta en la cual los judíos celebraban el gozo de la salvación de Israel cuando salió de Egipto, pasó por el desierto y entró en la tierra prometida. Y durante la fiesta, según los comentaristas, había una ceremonia donde alumbraban, encendían candelabros, lámparas, las lámparas que vemos que los judíos tienen para, por ejemplo, Hanukkah en el mes de diciembre. Grandes candelabros, grandes lámparas donde encendían las lámparas en diferentes plazas en la ciudad, incluyendo en el templo. Dice los comentaristas que cada plaza en la ciudad tenía lámparas y estaba alumbrada. Entonces había mucha luz. Si uno miraba Jerusalén desde lejos, la ciudad de noche durante la fiesta de tabernáculos estaba alumbrada por luz. Y a la luz o en la luz de estas lámparas había grandes cánticos, gozo y celebración de la salvación de Dios, especialmente en el tiempo del Éxodo. Y entonces, teniendo en mente, y a lo mejor Jesús hizo esta declaración más en la tarde o en la noche, pensando en esas lámparas, esos candelabros grandes que había, alumbradas por toda la ciudad, y Jesús decía y declaraba que Él era la luz del mundo. Jesús hace esta declaración, esta proclamación de manera muy visual. Estas lámparas, esa luz producida por fuego temporario, no era luz verdadera que puede alumbrar el mundo. Y Jesús decía, yo soy la luz del mundo. ¿Qué drama? ¿Qué drama de parte del Señor Jesucristo al estar al lado de estas luces, de estos candelabros, y declarar que Él es la luz del mundo? Él estaba comunicando que yo soy la luz verdadera. Ahora, ¿qué quería Jesucristo decir con esta declaración? ¿Qué quería Él decir acerca de sí mismo con esta declaración? Jesús dice que Él es la luz del mundo. ¿De qué manera es Jesús luz? Busquen sus Biblias Juan capítulo 1, versículo 4. Juan 1, 4. Hablando del Señor Jesucristo. En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigamos. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, Cristo es la luz. Su persona es luz. La persona del Señor Jesucristo, cuando Él andaba en la tierra, Él era la luz de Dios caminando en su persona en la tierra. Pero también, no solamente la persona de Cristo, sino que también el hecho que Cristo es la palabra, el verbo, la palabra que Cristo enseñaba, la palabra que Cristo proclamaba, la palabra que Cristo declaraba, la palabra de Dios también es luz. Busquen sus Biblias, Salmo 119, brevemente. Salmo 119. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, Cristo es luz por su persona y también por su palabra. Esto va a ser más importante después, pero grabe eso en su mente. La manera en que Cristo
es luz, es porque Él es la luz de Dios, dice Juan capítulo 1, su persona, su ser, y también su palabra, lo que Él proclamaba, era luz. Entonces, volviendo a Juan capítulo 8, ¿de qué manera entonces es Jesús la luz del mundo? Creo que Juan capítulo 8, 12 nos enseña de qué manera Cristo es la luz del mundo. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, en su persona y en su palabra, Él es la luz del mundo. El que me sigue, entonces si vamos en pos de Cristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice que cualquiera que sigue al Señor Jesucristo, imagínese por ejemplo, si usted está en la oscuridad y usted toma una antorcha que tiene fuego, y usted sigue y camina con esa antorcha a través de las tinieblas, dice, no va a tener más tinieblas, sino va a tener la luz de la vida. Juan 8:12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas porque tendrá la luz de Cristo alumbrando su camino, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, aquí cuando habla en el versículo 12 acerca de tinieblas, ¿a qué está refiriendo al Señor Jesucristo? Se refiere al poder y la penalidad del pecado sobre el hombre. Busquen en sus Biblias Efesios 4:17. Estamos estableciendo fundamentos en este momento. Efesios 4:17. Efesios 4:17. Dice, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Entonces Pablo, el Señor a través de Pablo está hablando a los creyentes en Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora él va a describir cómo andan los gentiles, los inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces tiene el inconverso, la persona que no conoce el Señor, tiene sus ojos, tiene su mente entenebrecido, está en vanidad, está en oscuridad. No puede ver, no puede percibir, no puede entender, no puede discernir. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entonces, debido a su pecado, debido al hecho que su mente está entenebrecido, también vive en la condición donde está lejos, ajeno de la vida que está en Dios. Entonces, no hay vida de Dios en las tinieblas, en la oscuridad. Simplemente hay oscuridad y muerte. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, porque tienen la mente entenebrecida por el pecado que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, las tinieblas es ese estado del ser humano donde está ajeno de la vida de Dios, está inundado en su pecado, tiene la mente entenebrecida, tiene el corazón endurecido y por consecuencia vive una vida de miseria, espiritualmente hablando y también prácticamente hablando. Y eso vimos la semana pasada cuando consideramos la necesidad mayor del hombre. Vive en oscuridad, no puede ver las cosas como deberían ser, no pueden entender y percibir y visualizar la vida que hay en Dios, sino vive en muerte y oscuridad. También las tinieblas se refiere a la maldad que existe en este mundo, dominado por Satanás y sus fuerzas satánicas, y la filosofía y la manera de vida que es contraria a Dios. Busquen sus Biblias Efesios 6:12. Efesios 6:12.
Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, este mundo está bajo el maligno. Este mundo vive en oscuridad porque está bajo el poder de Satanás, del pecado, de fuerzas satánicas. No significa que Dios no tiene poder sobre Satanás, pero Dios ha permitido que eso sea la condición en la cual este mundo vive hoy día. Entonces, volvemos a Juan capítulo 8. Cuando habla el Señor Jesucristo en Juan 8:12 acerca de las tinieblas, está hablando de la condición en la cual el hombre por su pecado y en su pecado se encuentra con la mente y el corazón entenebrecido y por consecuencia ajeno de la vida que está en Dios, de la vida de Dios. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, el que sigue al Señor Jesucristo, si nosotros seguimos, si nosotros venimos a donde el Señor Jesucristo y creemos en Él y seguimos a Él, dice que nosotros ya no vamos a andar en esa oscuridad, en esas tinieblas donde tenemos una mente corrompida y entenebrecida y oscurecida y un corazón entenebrecido, sino vamos a tener una mente abierta, iluminada, alumbrada para entender a Dios, para vivir para Dios, para buscar a Dios. Vamos a tener un corazón que quiere buscar a Dios, que quiere vivir con Dios. Y vamos a tener vida. Dice, no andará en tinieblas, sino tendrá, significa poseer, tendrá la luz de la vida. Entonces, en vez de andar en esas tinieblas, vamos a tener la luz de vida. Ahora, la luz que aquí habla es la vida verdadera. La vida verdadera en el presente. Y nosotros hablamos de eso la semana pasada cuando hablamos de la necesidad mayor que nosotros tenemos y cómo Cristo, como pan de la vida, nos da esa vida verdadera aquí en la tierra y también vida en el futuro para la vida eterna. Vida aquí en la tierra porque nosotros vamos a poseer el Espíritu Santo, va a morar en nosotros para que nosotros, teniendo mentes alumbradas, corazones alumbradas, podemos vivir para con Dios, podemos buscar a Dios, podemos tener el deseo de obedecer a Dios. Y también no solamente tener vida verdadera aquí en la tierra, sino también tener la promesa de vida eterna a través del perdón de pecados. Ya hablamos de eso la semana pasada. Entonces, el estar en la luz o en el camino alumbrado por Cristo es andar en ese camino donde vamos a recibir la luz de vida. Volvemos al versículo 12. Estamos estableciendo fundamentos. Dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ya entendemos que si nosotros seguimos a Cristo como luz del mundo, ya no vamos a andar en tinieblas, sino vamos a tener la luz de la vida. Y lo increíble y lo maravilloso es que esta luz es ofrecida a todo el mundo. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. La posibilidad de nosotros poder seguir a Cristo, si venimos a Él y creemos en Él, y la posibilidad de recibir la luz de la vida y estar en la presencia de la vida de Dios es ofrecido a todos. Nosotros como iglesia creemos
que Cristo vino para salvar a todos, que Cristo vino para ofrecer luz a todo el mundo, y cualquier persona que se arrepiente y cree en Cristo será salvo y tendrá la vida de luz. Ahora piénsalo, hermanos. Para nosotros que somos creyentes en Cristo, considera cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, para que sea palpable, para que sea algo real para nosotros. Considera cómo era nuestra vida antes de seguir a Cristo, antes de venir a Él, antes de creer en Él, antes de seguirlo, antes de tener la luz de la vida. Éramos como personas caminando en plena oscuridad, tratando y luchando para caminar en esta vida y tropezando sobre toda cosa que quedaba en nuestro camino. Porque no entendíamos quiénes éramos nosotros. No entendíamos por qué nosotros estábamos aquí. Y nosotros no entendíamos hacia dónde nosotros vamos. Estábamos viviendo en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de las consecuencias de nuestro pecado aquí en la tierra. Vidas de vicio, vidas de drogadicción, vidas de pleitos matrimoniales, vidas de conflictos, vidas de crimen, vidas de violencia. Y nosotros en esa oscuridad, en esta tierra, estábamos en rumbo al infierno. Pero Cristo llegó a nuestra vida. El Evangelio y la luz del Evangelio fue predicado a nosotros. Nosotros venimos a Cristo. Nosotros creímos a Cristo y en Cristo. Nosotros recibimos el perdón de pecados. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y por la primera vez en nuestras vidas, al ser regenerado después de creer en Cristo, nosotros comenzamos a ver la vida como realmente es. Comenzamos a entender la vida. Comenzamos a entender el mundo. Comenzamos a entender cómo es que uno realmente vive la vida. Porque nuestros ojos y nuestra mente fue alumbrada por Jesucristo. Y con ojos de fe y bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de la persona de Cristo, bajo la luz de la palabra de Dios, comenzamos a tener esperanza por la primera vez en nuestra vida y comenzamos a vivir la vida aquí en la tierra en la luz de la esperanza de Cristo y teniendo la luz de la esperanza de la promesa de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén en su casa. Y la cosa bella aquí, como dije, es que esto es ofrecido a todos. Esta promesa, esta luz, no es una luz para una persona, no es una luz para un grupo de personas, es una luz. Cristo es la luz del mundo que vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué proclamación gloriosa! Ahora la pregunta es, ¿cómo es, de qué manera Cristo alumbra al hombre para que el hombre tenga la luz de la vida? Repito, ¿de qué manera Cristo alumbra al hombre, actúa como luz para el hombre, para que el hombre pueda llegar a tener la luz de la vida y ya no andar en tinieblas? Porque eso es la promesa de la declaración que Él hace en el versículo 12. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La pregunta es, ¿cómo es que Cristo actúa en el hombre para que el hombre puede tener la luz de la vida? Y creo que nosotros podemos aprender mucho acerca de esto a través de los acontecimientos en el capítulo 8 que preceden, que son antes de la declaración que Cristo hizo en el versículo 12. Porque hay que tomar en cuenta
el contexto del texto. Entonces, vamos a mirar el versículo 1 a versículo 12. Y aquí es el tema ahora. Y Jesús, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, mucha gente. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar, o sea, en tirar, la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peque más. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a repasar la historia brevemente. Aquí vemos al Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice que Él fue por la mañana al templo y todo el pueblo vino a Él. Y entonces, según los comentaristas, muy probable fue en el lugar donde la ofrenda es recogida, según el versículo 20. Y según los comentaristas se llama la corte o la plaza de las mujeres. Y entonces en el versículo 2 dice que Jesús está sentado y está enseñando a los oyentes que están en el templo. Aquí vienen los fariseos en el versículo 3. ¿Quiénes son los fariseos? Ellos son los más religiosos, los más estrictos en el judaísmo en esa época. Eran celosos en su observación de la letra estricta y literal de la ley. Y no solamente eso, sino habían agregado interpretaciones y tradiciones que se tratan de la ley. Lo agregaron a la letra de la ley de tal forma que fueron elevados al mismo nivel o aún más arriba que la ley, el Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos eran muy cuidadosos en observar la ley y muy cuidadosos en hacer que los otros, los demás, lo miren observando la ley. Y que lo miran como cuán rigurosos y cuán celosos eran en observar la ley judía, no solamente las escrituras, sino también las tradiciones. Ellos eran muy rigurosos y regulaban el ambiente religioso de esa época. Si miras el Nuevo Testamento, de manera repetida, ellos, los fariseos, cuestionaban a Jesús y lo difamaban como un violador de la ley, porque supuestamente él no observaba el sábado, lo cual no es verdad. Que decían que él era un pecador porque él estaba en la presencia de pecadores. Él no era pecador, pero sí ministraba a pecadores y compartía y estaba en la presencia de pecadores para ministrar a ellos.
Y entonces estos religiosos, estos súper religiosos, ellos interrumpen la serenidad de la enseñanza de Jesucristo. Me imagino que era un tiempo maravilloso, Jesucristo sentado, los oyentes escuchando y él enseñando, haciendo preguntas y un lindo intercambio entre ellos de palabras. Y de repente llega este escándalo, los fariseos. Interrumpen la enseñanza de Jesucristo a sus oyentes. Y lo interrumpen al traer una mujer que fue hallada en el acto de adulterio. Según los comentaristas dicen que es muy probable que la cacharon, que la encontraron en la noche anterior. Y algunos pensamientos que podemos contemplar, algunas especulaciones acerca de esta mujer. Muy probable fue encarcelada de noche como prisionera para ser usada el día siguiente para los propósitos de los fariseos. Muy probable ella estaba asustada y humillada, de manera especial al ser echado y su pecado echado al aire en el público. Recuerde que en este momento, en este escándalo, no es solamente los fariseos, la mujer y el Señor Jesucristo. Dice que todo el pueblo está ahí, porque estaban siendo enseñados por el Señor Jesucristo cuando fueron interrumpidos por los fariseos. Entonces esa mujer a lo mejor estaba asustada, aterrorizada, humillada. Ella fue maltratada y tratada como basura por ellos. Mira cómo ellos se refieren a ella en el versículo 5. En el versículo 5 ellos dicen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Entonces hablaron de una manera despectiva de esta mujer. Y ellos preguntaron en el versículo 4 y 5, ¿qué deberían ellos hacer? Ellos dijeron que Moisés había dicho que esa mujer debería ser apedreada. Y ellos preguntan al Señor Jesucristo, ¿qué deberían ellos hacer? Ahora la pregunta que uno debería preguntarse a sí mismo es, estos hombres sí conocían la palabra muy bien. Supuestamente eran seguidores y observadores de la palabra, de la ley, de manera muy estricta, muy literal, muy severo. Entonces, ¿por qué ellos están haciendo una pregunta que ellos deberían ya saber la respuesta? Mira el versículo 6. Dice, mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Ahora, ellos querían usar eso para acusar al Señor Jesucristo. ¿De qué manera acusar al Señor Jesucristo? Bueno, hay dos opciones. Si Jesucristo hubiera cogido una actitud ligera hacia la ley, entonces quedaría condenado delante del pueblo y también delante de los fariseos como alguien desobediente a la ley dado por Dios a Moisés. Y si él entonces fuera muy estricto, por decir, o lo interpretara la manera en que ellos iban a aplicar la ley, entonces ellos, los fariseos, ganarían en su maltrato de esta mujer y entonces pondrían al Señor Jesucristo en problemas con los romanos porque un apedreamiento sería una violación de la ley romana. Pero Cristo en su sabiduría y de manera muy sabia que siempre Cristo ejerce cuando le hacen preguntas difíciles para poder entraparlo, para poder acusarlo, Él no dice nada. Según el versículo 7, ¿qué hace Él? Versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Comentaristas dicen que escribía en la tierra porque en ese tiempo el escribir de una manera permanente era visto como trabajo en el día del sábado, en el sábado, pero se podía escribir en tierra porque no era algo permanente. Entonces Cristo escribe en tierra y hay mucha especulación acerca de lo que él escribió. No lo sabemos. Algunos piensan que era el versículo
En Levítico 20:10. Búsquenlo en sus Biblias. Levítico 20:10. Levítico 20:10. Donde dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Sabemos que el adúltero no está presente en esta escena, solamente la mujer. Entonces, podría haber sido que Cristo estaba corrigiendo la desobediencia o la mala interpretación o el mal uso de la ley de parte de los fariseos. Otros dicen que Jesús quizás escribió los nombres de los fariseos que habían cometido el mismo pecado. Otros creen que a lo mejor Cristo simplemente escribió el nombre de diferentes pecados que esos fariseos habían cometido en su propia vida. Pero la verdad de las cosas es que no sabemos. Y entonces no podemos afirmar ninguna de las posiciones. Y el versículo 7 nos enseña que ellos insistieron en preguntar a Jesucristo. Querían una respuesta. Y Él les da una respuesta, pero no es contestando a su pregunta, sino poniendo la pelota en sus manos y básicamente haciendo a ellos una pregunta. Él dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, el que esté sin pecado puede ser el primero a tirar la piedra y matar a la mujer, pasar juicio sobre esa mujer. Y dice en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No sabemos lo que estaba escribiendo. Versículo 9 dice, entonces, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, la conciencia, debido a la pregunta que Jesucristo, o la declaración que Cristo hizo a ellos, cuando Cristo dijo que el que esté sin pecado tire la primera piedra, básicamente Cristo estaba preguntando a ellos, ¿quiénes de ustedes no tiene pecado? Y si no tiene pecado, puede juzgar a esta mujer. Y dice que la conciencia de estos fariseos les acusaba. Y cada uno se fue, los más viejos y después los más jóvenes. Dicen los comentaristas que los más viejos se fueron primeros, puede ser por dos razones. Primero, porque tenía más pecado, porque tenía una vida más larga. Y entonces su conciencia fue más acusada. O simplemente los más jóvenes esperaron que se fueran los más mayores por respeto. No sabemos, pero lo importante es que todos se fueron. Y entonces Jesucristo y esta mujer quedan solos ahí. Y Cristo le pregunta en el versículo 10, dice, enderezándose Jesús. Y es increíble porque es como que Jesús no estaba mirando lo que había sucedido. Claro, sabía lo que había sucedido, pero como que Cristo estaba, mientras ellos se iban, Él seguía ahí en el piso, escribiendo con su dedo. Y entonces él se endereza, se pone de pie, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, ¿no había ninguno sin pecado que te podría tirar la primera piedra? Ella dijo, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dice a ella, en el versículo 11, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno,
vete y no pequéis más. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló. Ese les es la audiencia, los que estaban siendo enseñados por Jesús en el versículo 1 y 2. Jesús volvió a dar una lección. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces él volvió a dar su lección a los oyentes, a las personas que habían sido testigos de los hechos entre el versículo 3 y el versículo 11. Y Jesús declara, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La pregunta es, ¿por qué dijo Jesucristo esto? ¿Y qué es lo que esto tiene que ver con Jesucristo ser, cuando digo esto, los acontecimientos entre el versículo 3 y el 11? ¿Qué tiene eso que ver con el hecho que Jesús es la luz del mundo? ¿De qué manera Jesús, por lo que él había hecho en el versículo 3 al 11, estaba actuando, comportándose como luz del mundo? ¿Qué tiene esos hechos? ¿Qué nos puede enseñar los acontecimientos entre el versículo 3 y el 11 acerca de cómo Jesucristo, como luz del mundo, alumbra al hombre para que ya no anda en tinieblas, sino para que tenga la luz de la vida? Si consideramos, mis hermanos, mis hermanas, lo que la luz es en términos humanos, uno de los aspectos importantes, claves de la luz para nosotros como seres humanos es el hecho que la luz resalta, saca fuera, nos hace visible al ojo del ser humano y a la mente humana las cosas que son ocultadas por la oscuridad. Si yo en este momento apagara las luces aquí en el santuario, a mí me ha sucedido, llego aquí a la iglesia, el templo, de noche, por ejemplo, las luces todas apagadas aquí, y comienzo a caminar y me choco con una de las bancas y duele a la pierna. Si yo dijera a usted, con todas las luces apagadas aquí, vaya a la cuarta banca a la mano derecha y busca una semilla de mostaza que está ahí en el piso, ¿usted lo podría hacer de noche? Sin luz, aquí alumbrando en el santuario. Claro que no. Usted va a salir de este lugar sin semilla de mostaza en la mano y con morados en las piernas y en los brazos. Entonces, lo que la luz hace es que alumbra lo que está ocultado por las tinieblas. Saca para que nosotros podamos ver cómo realmente es las cosas. Entonces Cristo, como luz del mundo, saca, por decir, a la luz las cosas. Saca a la luz las cosas que el ser humano necesita entender, percibir y ver para que pueda ya dejar de andar en tinieblas y tener la luz de la vida. Ahora, la pregunta es, y ahora entonces vamos a mirar algunos puntos aquí. ¿De qué manera en este pasaje Cristo actuó como luz para que entonces el hombre pueda dejar de andar en tinieblas para poder tener la luz de la vida? Hay tres maneras en que Cristo actúa como la luz. Tres maneras en que Cristo saca a la luz verdades importantes para que el hombre pueda llegar a dejar de andar en tinieblas y tener la luz de la vida. Primero, Cristo como la luz nos muestra, saca a la luz la oscuridad de la hipocresía religiosa. Él saca a la luz la hipocresía religiosa del ser humano.
La primera manera en que Jesucristo actúa como la luz del mundo es exponer, sacar a la luz la oscuridad de la hipocresía religiosa. Cristo, a través de su palabra y a través de su presencia y la luz del Evangelio, ilumina, resplandece luz sobre la hipocresía de los religiosos aquí. Ahora, ¿qué queremos decir con hipocresía? Esa insinceridad, esa falta de pureza de corazón en adoración y supuesta obediencia a Dios. Es cuando alguien dice que es una cosa, pero realmente hace otra cosa. Y lo que Cristo hace es sacar a luz la hipocresía religiosa de sus adversarios aquí, los fariseos. Como dijimos anteriormente, estas personas eran personas que sí conocían la palabra. Eran celosos en su obediencia a las Escrituras. Eran muy serios acerca de su religión, pero no había amor a Dios y no había lealtad a Dios en su observación de la ley de Dios. Mira cómo Cristo los describe en Mateo capítulo 23. Busque Mateo capítulo 23. Y mira cómo Cristo describe este grupo de los super religiosos. Versículo 16. Versículo 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces él los llama guías ciegos. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Entonces no solamente guías ciegos, sino insensatos y ciegos. Versículo 27. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Entonces, hipócritas, porque de afuera se ven lindos y por dentro son podridos. Versículo 33. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estas personas, los fariseos, los super religiosos de ese día, el Señor Jesucristo los miraba como guías ciegos, ciegos dirigiendo y guiando a otros en ceguera. Eran insensatos, eran hipócritas, muy santos por fuera, pero diablos por dentro. Eran serpientes, víboras, que tenían veneno y cualquiera que ellos mordiera, muerte llegaría, llenos de veneno. Entonces, en Juan capítulo 8, vuelve a Juan capítulo 8, vamos a considerar las maneras en que estos fariseos se comportaron de una manera hipócrita. Juan capítulo 8, en el versículo 4, ¿cómo es que ellos se dirigen al Señor Jesucristo? Lo llaman de maestro. O sea, no había sinceridad en sus palabras. Ellos en su corazón no consideraban al Señor Jesucristo como maestro. Ellos querían callar y matar al Señor Jesucristo por lo que enseñaba. Ellos no tenían ningún deseo de aprender de Él tampoco. Por ejemplo, y no hay que buscarlo, en Juan 9, 27 al 29, el ciego que había sanado por Jesucristo está siendo interrogado por los fariseos.
Y entonces ellos preguntan una vez más, ¿y cómo es que Él lo sanó? Y mira lo que Él dice, bueno, no hay que buscarlo, pero Él dice en el versículo 27, Él les respondió, el ciego, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? O sea, ¿quieres ser discípulos de Cristo? Y le injuriaron, o sea, lo insultaron. Y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respeto a ese. Mira cómo se dirigen al Señor Jesucristo. Lo llaman de ese, de manera despectiva, como ese tipo, ese fulano de tal. Pero respeto a ese, no sabemos de dónde sea. Entonces, en el versículo 4 de Juan 8, cuando ellos se dirigen al Señor Jesucristo y dicen, Maestro, son unos hipócritas, unos mentirosos. Pero también mostraron su hipocresía en la manera que ellos desobedecieron a la ley de Moisés, a la ley de Dios dada a Moisés y entregada por medio de Moisés, porque ellos no trajeron el hombre también junto con la mujer. El hombre que había sido hallado en el hecho de adulterio, como Levítico 20:10 requiere. Al contrario, y en su hipocresía, obedecen las partes de la ley que son convenientes para ellos. Y entonces, de manera hipócrita, ellos apelan a Moisés. Y cuando dice que Moisés dijo que debemos de hacer tal y tal cosa, pero ellos no apelan, ellos no usan, no invocan el nombre del Señor. Ellos simplemente están más preocupados con sus fines políticos y el sacar y matar al Señor Jesucristo en vez de escuchar y quizás aprender de Él. Simplemente fueron hipócritas porque manipularon la ley de Dios, Levítico 20:10, para sus fines diabólicas, para sus fines personales, para sus fines políticas. Y entonces Jesucristo alumbra, expone, él saca a la luz esta hipocresía y esta supuesta amor a Dios y celo que tienen para Dios al mostrar y sacar a luz su pecaminosidad. No necesitamos saber lo que Cristo escribió en la tierra, en el polvo, en la arena, por decir. Pero sí sabemos que lo que Él les dijo en cuanto a declaración, que el que está sin pecado, que tire la primera piedra, acusó su conciencia. Ellos tuvieron que examinar a sí mismos. Y su respuesta a esa declaración de Cristo, a ese desafío del Señor Jesucristo, mostró que estos hombres, al final, a pesar de toda su religiosidad, a pesar de toda su rigor, a pesar de toda su severidad en la observación de la ley de Dios, ellos no eran diferente que, mejor que esa mujer que había cometido adulterio. Ellos, en buena conciencia, conociendo su vida, no podían juzgar a esa mujer. Jesús sacó a la luz la hipocresía religiosa de estos supuestos hombres de Dios en ese momento. A pesar de toda su autojusticia, al tomar esta mujer, a tenerla encarcelada de noche, al llevarla y humillarla públicamente, su ceguera a su propio pecado, su ceguera a la verdad de la palabra de Dios, su ceguera a la justicia verdadera, fue sacado a la luz por el Señor Jesucristo. La luz de Cristo alumbró y mostró y destacó y puso en evidencia a todos la hipocresía de esos religiosos. Jesucristo, a través de su persona y su palabra, alumbra, ilumina y saca a la luz la oscuridad de la hipocresía religiosa. Los fariseos estaban viviendo en oscuridad en su condición
delante de Dios. Ellos estaban ciegos por la oscuridad de depender en sus propias obras de justicia, que son trapos de inmundicia según la palabra, creyendo que estaban agradando a Dios por su tipo de religiosidad que practicaban. Ellos tenían un sentido de sí mismos muy inflado en cuanto a su bondad y su buen estatus delante de Dios. Y estaban ciegos al hecho que en ese momento estaban condenados delante de Dios y que estaban viviendo en su religión que lo estaba llevando al mismo infierno. Considera otra vez lo que Jesús dijo en Mateo 23. No hay que buscarlo. Él dijo en el versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús alumbra por su luz, por su ser, por su palabra, y nos enseña que nuestras propias obras, nuestra propia justicia, en nuestra propia fuerza, no vale nada delante de Dios. Muchos de nosotros, antes de llegar al Señor Jesucristo, éramos hipócritas religiosos. Muchos de nosotros éramos fieles en asistir a una iglesia donde seguíamos ritos y rituales. Pero y otros no íbamos a ninguna iglesia, pero decíamos que éramos cristianos, católicos, romanos, apostólicos. O sea, éramos rajatabla, pero ni íbamos a la iglesia. Y en la profundidad de nuestro corazón no había ningún tipo de amor ni deseo de conocer a Dios ni su voluntad para nuestra vida. Y no teníamos ningún tipo de afecto para Dios, ningún tipo de lealtad para Dios, ningún tipo de deseo para obedecer a Dios. Y simplemente estábamos haciendo cosas que creíamos podría agradar a Dios y aplacar y apaciguar nuestras conciencias para que en lo oculto podemos hacer lo que queremos. Podríamos hacer lo que queríamos. Y cuando la palabra de Cristo fue predicado a nosotros como luz resplandeciente que vino sobre nosotros, fuimos confrontados por la primera vez en nuestras vidas por la pureza de Cristo y el ejemplo de Cristo de amor perfecto y obediencia al Padre, y nosotros quedamos desnudos delante de Dios por la primera vez en nuestra vida. Y dimos cuenta que nosotros simplemente éramos unos falsos religiosos y que estábamos muertos en nuestros pecados, viviendo en tinieblas y en camino al mismo infierno. La hipocresía de nuestra religiosidad fue expuesta, sacada a la luz. Y gracias a Dios por eso, porque entonces pudimos llegar a la fe en Cristo, buscando el perdón de nuestros pecados. Pero hermano y hermana, el ser cristiano no nos hace inmunes a la hipocresía religiosa. Si nosotros tenemos ese amor para Dios, si nosotros tenemos esa lealtad para Dios, si nosotros tenemos un deseo de adorar a Dios y obedecer a Dios, y si nosotros tenemos eso y estamos siguiendo al Señor, gloria a Dios. Pero muchas veces en la vida cristiana, ese amor a Dios, esa lealtad a Dios, ese deseo de seguir a Dios, ese deseo de obedecer a Dios, se puede enflaquecer, se puede debilitar, y comenzamos a descansar y comenzamos a depender en nuestra observación exterior de la práctica de la vida cristiana, la cual es bueno y correcto, pero nos apoyamos en eso para apaciguar la conciencia, para que podamos vivir una vida doble como creyentes, para que podamos vivir una vida de hipocresía, donde el domingo aparecemos en la iglesia y somos súper cristianos, pero en la semana, en lo que nosotros hacemos en el trabajo, en la escuela, lo que nosotros hacemos en el internet y en el teléfono, lo que nosotros miramos en la televisión y escuchamos en el radio o en la música,
somos hipócritas. Somos hipócritas. Por eso el Señor, vez tras vez tras vez, advierta al creyente a no descuidarse. Advierta al creyente, exhorta al creyente a guardar la sinceridad y la pureza de su corazón. Busque Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso es la definición de hipocresía. Somos oidores de la palabra, decimos que somos cristianos, nos exponemos a las cosas cristianas, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero después no hacemos lo que escuchamos en la iglesia, no hacemos lo que nosotros leemos en la palabra. Y entonces vivimos vidas de doble ánimo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos predicaciones, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, es como que estamos tomando un espejo y poniendo ese espejo delante de nuestra cara. Y ese espejo, la luz del espejo, nos ayuda a mirar en qué condición nos encontramos en este momento. Pero dice en nuestro pasaje en Santiago 1:22-25 dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mis hermanos, los fariseos como inconversos eran hipócritas religiosos, y la luz del Señor Jesucristo, su palabra, su presencia, sacó a la luz para que fuera evidente a todos la hipocresía de esos super religiosos. Pero el hecho que estamos en Cristo no significa que somos inmunes o tenemos inmunidad a esa trampa de caer en hipocresía religiosa, donde nosotros simplemente nos apoyamos en la observación exterior de las cosas buenas de la palabra de Dios, pero en el interior somos gente de doble ánimo. Tenemos un pie con el Señor y un pie con el diablo. Eso no sirve. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Hermanos, hermanas, debemos de considerar a nuestros caminos. Si estamos viviendo en este momento vidas de obediencia a raíz de un amor a Dios, o si estamos viviendo vidas de doble ánimo, donde tenemos un pie en las cosas del Señor y otro pie en las cosas del diablo. Este doble ánimo, esta doble vida, esta ambigüedad es perniciosa, porque nosotros, teniendo la luz de Cristo, estamos eligiendo vivir como que si estamos en tinieblas. Mi exhortación, expóngase a la luz de Cristo, su palabra. Y cuando la palabra nos habla, cuando la palabra saca a la luz la hipocresía de nosotros. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, lo bueno de la situación de nosotros como iglesia en este momento, es que nadie de la iglesia puede ver lo que usted está haciendo en este momento. No hay necesidad de hacer un show porque no hay plataforma para el show aquí. No hay stage. No hay teatro para ser el actor. En su vida diaria, encerrado en su casa, se va a dar cuenta quién realmente usted es. Porque no hay show aquí ahora.
Nadie puede ver, nadie sabe lo que usted está haciendo, nadie lo ve, nadie sabe si está leyendo, nadie sabe si está orando, nadie sabe si está hablando malas palabras en su casa, nadie está vigilando lo que usted está mirando en internet y cosas así. No hay show. Entonces, en la palabra, a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, como creyente, hermano, hermana, en este tiempo, aprovecha este tiempo para purificarte de la oscuridad de la hipocresía religiosa en su vida. Mira a Cristo. Mira la persona de Cristo. Mira la palabra de Cristo. Segundo, Cristo como la luz expone también las tinieblas del pecado. Y esto es relacionado al primer punto. Cristo como la luz del mundo también alumbra, saca a la luz, pone en evidencia la pecaminosidad del hombre. Juan capítulo 8. Volvemos. Juan capítulo 8. Y esto es evidente en la manera y por la pregunta el desafío que Cristo presenta a los fariseos, que resultó en un ataque a su conciencia. Juan 8, 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando él hizo esta declaración, él estaba preguntando, ¿quiénes de ustedes no tiene pecado? Y su pregunta o su desafío obligó a los fariseos a considerar a su propia pecaminosidad. Y dice en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, dice que su conciencia fue acusado. La palabra aquí es elecco y tiene la idea de ser hallado culpable de un crimen, un pecado o un fallo, y es acompañado por un sentimiento de vergüenza. O sea, ellos fueron acusados, se sintieron culpables de un crimen y sintieron la vergüenza que acompaña al ser hallado culpable de un crimen, de un fallo. Cristo puso en evidencia, no solamente entre los fariseos, sino delante de todos, y esto debería haber impresionado a los oyentes en el versículo 1 y 2. Él puso en evidencia delante de todos la hipocresía y el pecado de los fariseos. Y eso resultó en el hecho de que cada uno de ellos se fueron. Miremos Juan capítulo 3 para que nos enseñe cómo Jesús expone el pecado como la luz del mundo. Juan 3, 16 al 21. Cristo como la luz del mundo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La Biblia dice que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas, porque ellos odiaban a la luz y no querían venir a la luz para que sus obras malas, su pecado, no fueran reprendidas y sacados a la luz y puestos en evidencia delante de todos.
y ser denunciados por la luz. A través de la luz de la palabra de Cristo y la persona de Cristo, la oscuridad del corazón del hombre es revelado, es puesto en evidencia. La pecaminosidad de su corazón, de su ser, es sacado a la luz. ¿Cómo? Porque Cristo, como persona y en su palabra, es el estándar contra el cual nosotros vamos a ser medidos cuando vamos a ser juzgados por Dios. El hombre va a ser juzgado según la estatura, la medida de Cristo. Cristo era el hombre que vivió una vida en perfecta obediencia a la ley de Dios, a las demandas de Dios, y nunca pecó. Y nosotros entonces, los seres humanos, vamos a ser comparados con ese estándar, con ese canon, con esa regla que es Cristo. Y entonces, al ver la perfección de Cristo, al ver la perfección de la palabra de Cristo, nosotros no queremos ver quiénes somos nosotros en realidad. Porque vamos a ver nuestro pecado. Nuestro pecado va a ser expuesto a la luz. Y amamos más a nuestro pecado. Cristo como luz saca en evidencia el pecado, la pecaminosidad del hombre. Y es lo que Él hizo con estos fariseos. Él es el espejo, como vimos en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Él es el espejo que nos enseña quiénes somos nosotros realmente. Somos pecadores con necesidad de redención y perdón. Como creyentes, mis hermanos y mis hermanas, es esencial que nosotros sigamos exponiendo a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros hechos, a la luz de Cristo. Es imperativo, es esencial que nosotros como creyentes, si queremos ser conformados a la imagen de Cristo, si queremos ser nosotros más como Cristo, si queremos madurar en santidad, crecer en santidad y gracia, si queremos ser conformados a la imagen de Cristo, tenemos que entonces compararnos, exponernos a la luz de Cristo. ¿Cómo? Con su palabra. Para que su palabra no solamente saca a la luz nuestra hipocresía religiosa, pero también a la vez nuestro pecado. Y para que podamos arrepentirnos de pecado. Y para que nosotros podamos pedir perdón a Dios. Y si es necesario, pedir perdón al prójimo. Arreglar cuentas. Enderezar nuestra vida con los medios de gracia que Dios nos ofrece. La vida cristiana es una vida donde nosotros tenemos que continuamente examinar nuestras mentes y nuestros corazones, no con nuestro criterio, sino con el criterio que es Cristo. Y al hacerlo, lograr seguir creciendo y madurando en santidad y santificación para la gloria de Dios. Entonces, Cristo, como luz del mundo, alumbra al hombre a sacar a la luz la oscuridad de su hipocresía religiosa, su religiosidad. Y también sacando a la luz su pecado, la profundidad de su pecado que está en su corazón, que está en su mente, que está en sus sentimientos. Y tercero, Cristo como luz alumbra al hombre a través de la luz de gracia del Evangelio. Cristo no solamente expone la hipocresía religiosa del hombre. Cristo no solamente expone a través de su luz. Cristo no solamente pone en evidencia la hipocresía religiosa del hombre, y no solamente expone o ponga en evidencia el pecado del hombre, sino también Él toma eso para alumbrarnos con la luz del Evangelio.
que hay perdón, que hay ofrecimiento de perdón y nueva vida, que hay esperanza, que nosotros ya no tenemos que andar en tinieblas, sino que nosotros podemos tener la luz de vida. Él es la luz porque Él expone, pone en evidencia, saca a la luz la gracia de Dios, la gracia que Dios extiende, ofrece al hombre arrepentido. Los fariseos, con su religiosidad y su manera severa con la ley de Dios, habían ocultado la gracia que puede ser hallada, el perdón que puede ser hallado cuando el pecador está arrepentido. Busquen sus Biblias, 2 de Crónicas 7:14 al 15. 2 de Crónicas 7:14 al 15. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, una condición. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran, se arrepientan, es la idea, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, eso es arrepentimiento, alcanzará misericordia. Ezequiel 18, del 21 al 23. Ezequiel 18, 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá. Si se aparte de sus caminos. Dice aquí entonces, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare mis estatutos, si se arrepiente y sigue al Señor, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En estas palabras, en esos versículos, nosotros podemos ver que el Señor en el Antiguo Testamento, que estos versículos, que estas verdades, que esta gracia y perdón que Dios ofrece, los fariseos deberían haberlo conocido. Esto estaba ocultado por la oscuridad de su hipocresía religiosa y de su pecaminosidad. Y entonces vemos aquí que Dios sí en el Antiguo Testamento quería perdonar el pecador si él se arrepiente. Y nosotros como iglesia creemos que, como puede ser visto aquí, el Señor no tiene placer en la muerte del impío. Él desea que todo se arrepienta de su pecado. Y Cristo, que es la gracia de Dios en forma viva, Cristo es el ejecutor de la gracia de Dios, el perdón de Dios. Él saca a la luz, pone en evidencia la gracia y misericordia de Dios que es ofrecido al pecador arrepentido. Podemos ver esto en las dos reacciones que podemos ver al desafío que Cristo dijo o dio en el versículo, en Juan capítulo 8. Volvemos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Dice. Entonces aquí vemos que los fariseos, su conciencia fue acusada por lo que Cristo había dicho cuando él dijo que el que no tiene pecado puede ser el primero a tirar una piedra, que puede tirar la primera piedra en juicio contra esta mujer. Estos fariseos
Su hipocresía religiosa fue puesta en evidencia por la luz de Cristo. Su pecaminosidad fue puesta en evidencia por la luz de Cristo. Y entonces ellos en ese momento tenían la oportunidad de reconocer delante de Cristo que eran pecadores. Ellos tenían en ese momento la oportunidad de arrepentirse de su pecado, porque fueron confrontados con su pecado a través de la luz de Cristo, a través de la palabra de Cristo en ese momento. Y ellos no se arrepintieron. Ellos no confesaron. Ellos no reconocieron la seriedad de su pecado. Simplemente se fueron. Y vemos después en el versículo 13, ya comienzan a atacar a Cristo de nuevo. Y yo le digo, si ellos hubieran dicho al Señor Jesucristo, Maestro, la verdad es que nosotros no podemos tirar la primera piedra porque nosotros somos pecadores. Yo sé que el Señor Jesucristo hubiera tenido compasión para con ellos y les hubiera testificado y les hubiera exhortado a escuchar y creer en Él. Pero ellos simplemente se fueron, huyeron. Pero mira la reacción de la mujer aquí. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no pequéis más. Si había alguien que tenía el derecho de tirar la piedra, era el Señor Jesucristo. Porque Él era sin pecado. No tenía pecado. Él tenía el derecho legítimo de tomar una piedra y tirarlo a la mujer. Pero ¿qué enseñó Cristo en ese momento? Misericordia, gracia, una disposición de perdonar. Y entonces Él dijo, no te condeno, ni yo te condeno. Y Él le dijo, vete y no peques más. Eso es un retrato, un dibujo del Evangelio. Que si nosotros llamamos a Cristo Señor, Él no nos condena, sino nos manda, nos perdona y nos manda y dice, vete y no pecas más. Cristo sacó a la luz el perdón que Dios ofrece al pecador arrepentido. La verdad de la gracia de Dios que se puede ver en las páginas del Antiguo Testamento, que había sido enterrado por las tradiciones y la severidad y la religiosidad de los fariseos. Cristo, al sacar a la luz la hipocresía de la religiosidad de los fariseos, Cristo, al sacar a la luz la pecaminosidad del hombre, Cristo también aquí sacó a la luz la gracia y el perdón que Dios ofrece. En este día, los que somos creyentes en el Señor Jesucristo, sabemos que cuando alguien nos predicó en algún momento el Evangelio de Cristo, fuimos expuestos a la luz de la gracia y verdad de Dios. Y nosotros pudimos entender que nuestra religión no nos salvaba. Y que nosotros éramos pecadores delante de Dios. Y que necesitábamos la gracia y el perdón de Cristo. El perdón de Dios. Pregunto en este día, usted que está escuchando, a lo mejor no ha experimentado el perdón de Dios. No está viviendo una vida donde está siguiendo al Señor Jesucristo para no andar en tinieblas y para poder entonces tener la luz de la vida. Quizás usted en este día está viviendo en tinieblas, oscuridad, donde no entiende el mundo, no entiende la vida, no entiende el por qué yo estoy aquí, no entiende qué estoy haciendo aquí y no entiende dónde voy ahora.
Bueno, Cristo tiene luz para alumbrar esas tinieblas en la cual usted está viviendo en este momento. Y Cristo, a través de su persona y su palabra, puede alumbrar en este día esa oscuridad para que usted pueda sí entender que es pecador delante de Dios, que su religión no hace nada, no salva, porque somos pecadores delante de Dios y con nuestras obras y nuestra religión no somos nada delante de Dios y que necesitamos el perdón de Dios en este día. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos la misericordia, la gracia de Dios para que Él entonces con su luz alumbra nuestra vida para que seamos nuevas criaturas en Él, para que tengamos la esperanza de vida, para que podamos tener vida eterna. Cristo es la luz. Si necesitas luz en su vida, invítelo a su vida. Invítelo para que su luz pueda resplandecer sobre la totalidad de su ser y usted puede entender las cosas. Usted puede entender quién es Dios. Usted puede entender quién es uno delante de Dios y usted puede entender cómo lograr tener la luz de la vida. Y le digo en este momento que solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él pagó la deuda de nuestro pecado. Él pagó el castigo que nosotros merecemos pagar a Dios por nuestros pecados. Él lo tomó en sus hombros en la cruz. Y su sangre fue derramada para que usted y yo tengamos vida eterna. Le animo hoy día que se arrepienta y cree en Cristo para tener salvación. Que el Señor le bendiga.